Muchísimas gracias, muy agradecido por esta invitación. Créanme que para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Traemos 20 minutos de retraso para hablar sobre un tema que es el lavado de dinero, el lavado de activos, una cuestión que en México y así como veo en todo Europa y en Iberoamérica es un tema que está muy de boga y está muy de moda actualmente. Agradezco a todos y cada uno de su participación. Si gustan, si tienen alguna pregunta en el Inter, no duden en hacérmela. Y bueno, voy a tratar de abordar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cómo está regulada en nuestra legislación. Antes de empezar, sí me escucho bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Veo nada más a don Edmundo, sí, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos, gracias, Karen. Ok, vamos entonces a iniciar este tema de lavado de dinero. Desde un punto de vista etimológico, el concepto de lavado de dinero podríamos decir que es darle o ajustar a la legalidad fiscal, vamos a iniciar, del dinero procedente de negocios delictivos o procedente de cuestiones que son injustificables. El lavado de dinero consiste en una actividad por la cual una persona o una organización criminal va a procesar esas ganancias financieras, y esas ganancias financieras es el resultado de actividades meramente ilegales. Y ahorita voy a explicar por qué el concepto de ilegalidad. Es decir, vamos a tratar de darle una apariencia de legalidad a recursos obtenidos por actividades ilícitas. Hay un profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, amigo mío, el profesor Ricardo Gluyas, experto en temas de lavado de dinero, que nos dice que el lavado de dinero es un proceso mediante el cual se produce un cambio en la riqueza, un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes activos financieros cuya finalidad es darle una apariencia de legalidad. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, el lavado de dinero lo vamos a analizar desde un punto de vista o desde un perfil criminológico. Vamos a analizarlo desde un perfil criminológico. ¿Y cuáles son o cuáles serían los puntos o las notas, las características de este lavado de dinero desde un perfil criminológico? En primer lugar, podemos decir, desde un ámbito criminológico, que es un conjunto de operaciones, ya sea materiales o inmateriales, que se encuentran estructuradas entre sí, que son efectuadas por organizaciones y que de entrada en México este delito fue creado para afrontar al crimen organizado, para afrontar al narcotráfico, y que los recursos ilícitos provenientes son obtenidos de prima facie por el narcotráfico. Y entonces esos recursos se transforman de manera ilícita y se crea este tipo penal, al menos en México, y aquí quisiera yo hacer alusión a mi maestro querido, el profesor Miguel Abel Souto, hablar de una expansión del derecho penal. Estamos ante una expansión del derecho penal que es algo prácticamente que conlleva a una nueva área que, bueno, no es nueva, es una moderna área del derecho penal, que es el derecho penal económico. Este derecho penal económico se lo atribuimos al profesor Klaus Tiedemann, y entonces da lugar a esta expansión del derecho penal, a palabras del profesor Miguel Souto, a una punición de diversas conductas o diversos comportamientos que van más allá de la finalidad de la propia norma. En México, para que ustedes tengan un antecedente, se le conoce al delito de lavado de dinero como operaciones con recursos de procedencia ilícita. A diferencia de España, que se le conoce como el tema de blanqueo de activos o blanqueo de capitales. Y este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita surge a la vida jurídica en México por una obligación del Estado mexicano de carácter internacional. Al firmar y al signar la Convención de Viena en el año de 1988, que tiene
vigencia a partir de 1989, ustedes recordarán que esta Convención de Viena también se le conoce como Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de psicotrópicos. Y esta convención o este instrumento internacional, su principal objetivo fue combatir, como ya les dije, desde un punto de vista criminológico, combatir los delitos del narcotráfico y combatir a la delincuencia organizada. Este delito fue establecido por primera vez en una legislación fiscal, en el Código Fiscal de la Federación. Y lo que buscaba el legislador mexicano al incorporar el delito, un delito especial en el Código Fiscal de la Federación, era la esencia de un delito fiscal. Al incorporar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entonces lo que trataba el legislador de proteger era al fisco federal, no proteger a la economía nacional. Y es por ello que a finales de 1995 el legislador se da cuenta que no podía estar establecido un delito especial en el Código Fiscal que no atendiera un bien jurídico de naturaleza fiscal, y lo saca del Código Fiscal y lo señala o lo establece en el Código Penal Federal. Artículo 400 bis del Código Penal Federal. ¿Qué marco jurídico tenemos actualmente al hablar de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Tenemos un marco constitucional, que en este caso sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fundamento podríamos decir que sería el artículo 21 constitucional, artículo 22, artículo 102 y artículo 133 constitucional. Y tenemos actualmente una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de escasa vigencia. Parece que fue en el año 2011, 2012 que se crea esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces vean que tenemos el delito de lavado de dinero, artículo 400 bis en el Código Penal Federal, y tenemos una ley especial que es la ley federal, y vean que desde la denominación ahí ya busca el legislador algo, que es prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este delito también podríamos relacionarlo con diversas disposiciones legales que rigen a las entidades financieras, como son la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas, Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de seguros, de sociedades mutualistas de seguros, etc. Y entonces, vean cómo es una conducta delictiva no solamente establecida en el Código Penal a través de la figura delictiva, pero tenemos una pluralidad de legislaciones que lo contemplan. ¿A qué voy con esto? Si ustedes se dan cuenta, tenemos una disposición que es producto de una cuestión de naturaleza internacional, pero también tenemos un organismo que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales y terrorismo, que establece diversas recomendaciones que se convertirían en cuestiones obligatorias para poder prevenir y sancionar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, ¿qué etapas tiene el lavado de dinero? Vamos a ir por partes. Ya les dije el fundamento legal, un fundamento constitucional. ¿Y qué etapas tiene el lavado de dinero? Pues yo creo que la doctrina ha sido clara y establece diversas fases para poder establecer el delito de lavado de dinero. La primera etapa es la etapa de colocación. ¿En qué consiste esta etapa de colocación? Esta etapa de colocación constituye la introducción de todos los recursos de procedencia ilícita a la economía nacional o a la economía de cada país. Para ello, el crimen organizado emplea diferentes mecanismos, y voy a hablar ahorita de prima facie del crimen organizado, porque como ya les dije, esta ley fue creada precisamente para combatirlo, para combatir al crimen organizado, para combatir el terrorismo, para cometer cuestiones de narcotráfico,
que esta expansión del derecho penal, como lo llama el querido amigo Miguel Abel Souto, lo que está originando es establecer conductas precedentes o antecedentes que van más allá del crimen organizado. Y entonces, en la primera etapa que hablamos sobre la prevención y combate al lavado de dinero es la etapa de colocación. Es introducir esos recursos de procedencia ilícita a la economía mexicana. ¿Cómo lo vamos a introducir? Bueno, pues a través de diferentes mecanismos, pues como son a través de delincuencia organizada, de figuras delictivas, operaciones financieras, ¿no? Los llamados pitufeos, ¿no? Ahora está muy de moda en México la constitución de empresas fachadas, ¿no? La facturación de empresas que están legalmente constituidas, y es ahí en donde empieza esta expansión, esta modernización del derecho penal, al grado de que no solamente va a haber los delitos precedentes son la delincuencia organizada y el narcotráfico, sino que al menos en México, y como ha sido recomendación del GAFI, es incorporar incluso a los delitos fiscales como delitos antecedentes al lavado de dinero, como delitos previos al lavado de dinero. Y entonces, esto, bueno, pues es producto prácticamente de esta expansión del derecho penal. Primera etapa, entonces hablamos de una etapa de colocación. Una vez que colocamos esos recursos de procedencia ilícita a la economía, entonces viene la segunda etapa, que es una etapa de ocultamiento. Y este ocultamiento va a depender del mecanismo que se emplee en la colocación de ese recurso de procedencia ilícita. Las organizaciones criminales llevan a cabo una serie de operaciones para ocultar. ¿Y qué van a ocultar? Van a ocultar el origen de ese bien y con consecuencia impedir el rastreo de su fuente. Entonces, hablamos de que si en México hay en un caso de introducción en instituciones financieras de dólares productos del narcotráfico, entonces estas transferencias electrónicas interbancarias o fondos de instituciones va a ser prácticamente este ocultamiento de decir, yo voy a ocultar a través de este mecanismo financiero, darles apariencia de legalidad. Y entonces ya tenemos dos etapas que se de lavado de dinero. La primera, como les dije, es una colocación, la segunda es un ocultamiento y la tercera sería una integración. Sería la tercera etapa. Y entonces, ¿en qué consiste esta integración? Que se va a integrar el origen, los bienes de origen ilícito con los bienes de origen lícito, para darles apariencia legítima de esos instrumentos para poder ocultar esos recursos. Y entonces, este lavado de dinero pues va muy de la mano, incluso también por cuestiones fiscales, por los famosos paraísos fiscales. Pero no debemos olvidar que el lavado de dinero es un delito que afecta de manera internacional y en gran medida se debe a la contribución o a la creación de paraísos fiscales, que estos paraísos fiscales son países que eximen del pago de impuestos a inversores extranjeros, ¿no? O que mantienen incluso sus propias cuentas bancarias. Y entonces estos paraísos fiscales lo que conlleva es a garantizar un anonimato, que es lo que los mismos países están ofreciendo para invertir, para aquellas empresas que llevan su dinero en paraísos fiscales con una finalidad incluso del no pago de impuestos o la no localización geográfica de esos recursos, las cuestiones o los centros financieros offshore, ¿no? Ahora, hablar incluso ahora de lavado de dinero, en donde ya les dije que hay un marco, que tenemos un delito, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo que conlleva a esta expansión del derecho penal es sancionar una multiplicidad de conductas. Ustedes, los invito y probablemente su código así lo establezca. Palabras más, palabras menos, establece una pluralidad de conductas nuestra norma. Primer verbo rector, adquirir. Segundo, y les voy a hablar de una multiplicidad de verbos rectores que la propia norma establece. Adquirir, enajenar, administrar,
custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, recibir por cualquier motivo, invertir, transportar, transferir. Vean la multiplicidad de conductas. Adquirir, enajenar, custodiar, poseer, cambiar, y todas estas conductas, incluso transferir del territorio nacional al extranjero o viceversa, recursos, bienes o derechos, y la norma establece un elemento subjetivo, es decir, cuando se tiene pleno conocimiento de que estos recursos, estos bienes o estos derechos proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Pero no basta con adquirir, enajenar, poseer y todos esos verbos rectores, esas conductas nucleares, como los llamaba el profesor Roxin, del tipo, sino que también está sancionando el encubrimiento y el pretender ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación y el destino de esos recursos. Vean lo que el legislador mexicano está queriendo sancionar. No solamente está sancionando un tipo de resultado material, sino que está sancionando, pretende sancionar el pretender encubrir, el ocultar, el encubrir o el pretender ocultar o el pretender encubrir. ¿A esto no le suena un poco del querer sancionar el peligro del peligro? La tentativa de la tentativa. ¿Cómo vamos a sancionar a alguien que pretende encubrir cuando al pretender encubrir o al pretender ocultar no está ocasionando un resultado de naturaleza material? No hay un resultado material, sino lo que hay es un resultado de naturaleza formal, con una ampliación o una expansión del derecho penal al grado de querer sancionar actos preparatorios que no han llegado a la fase de ejecución material. Y entonces vean cómo no es lo mismo adquirir, no es lo mismo administrar, no es lo mismo custodiar o poseer un recurso, un derecho, un bien de cualquier naturaleza, teniendo pleno conocimiento de que estos proceden o representan el producto de una actividad ilícita, sino que también es encubrir la figura del encubridor, la figura de participación criminal, que lo que busca es, bajo el concepto restrictivo de autor, es sancionar el encubrimiento a título de autoría. Y ahí rompemos todo el esquema de cuestiones de autoría y de participación. Hablar de autoría implica hablar de una autoría directa, una coautoría o una autoría mediata, y hablar de participación implicaría hablar de inducción, encubrimiento y complicidad. Aunque algunas legislaciones como la boliviana, acabo de dar una ponencia la semana pasada en el Congreso Iberoamericano de Derecho Penal y Procesal Penal, el Código Penal boliviano encuadra la figura de la complicidad primaria con la coautoría y nos dice que va a ser coautor cualquier persona que lo realice conjuntamente, o en su caso va a ser coautor también quien haya realizado una aportación de tal gravedad o de tal naturaleza sin la cual ese resultado no hubiese acontecido. Y entonces vean que aquí lo que pretende el legislador mexicano, por recomendaciones del GAFI, ¿no?, que se vuelve un ente supremo este GAFI en cuestión de lavado de dinero, es no solamente sancionar conductas que se necesita un principio de ejecución material, sino sancionar conductas en la fase preparatoria, como lo es el ocultamiento, el pretender ocultar o el pretender encubrir el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, cualquier recurso, cuando de cualquier manera se tiene conocimiento de que procede o representa el producto de una actividad ilícita. Y entonces, si nosotros leemos el 400 bis del Código Penal Federal, pues dos fracciones, que palabras más, palabras menos, se los acabo de decir,
Todos estos verbos rectores, les voy a dar un ejemplo. Les voy a poner 5 verbos rectores. Adquirir, enajenar, administrar, depositar y poseer, ¿no? De entrada, ¿qué voy a adquirir? ¿Qué voy a enajenar? ¿Qué voy a custodiar? ¿Qué voy a poseer? ¿Qué voy a custodiar? ¿Algún derecho? ¿O puedo adquirir un derecho? ¿O puedo adquirir un bien de cualquier naturaleza? Y entonces vean que esta conducta ya no es la adquisición de, puedo yo adquirir un recurso, puedo adquirir un derecho, puedo enajenar un recurso, puedo enajenar un derecho, puedo poseer un recurso, puedo poseer un derecho de cualquier naturaleza. Y entonces vean que ya estos verbos rectores se van multiplicando por sí mismos. Ya no basta con que yo adquiera un recurso, puedo adquirir un recurso o puedo adquirir un derecho. Puedo enajenar un recurso, puedo enajenar un derecho. Puedo administrar un recurso y así sucesivamente. ¿Cuándo qué? Cuando se tiene pleno conocimiento de que procede o representa el producto de una actividad ilícita. Y entonces se van multiplicando por sí, se va expandiendo estas conductas al grado de que yo puedo adquirir un recurso de cualquier naturaleza teniendo conocimiento de que procede de una actividad ilícita. O puedo adquirir un recurso con conocimiento de que representa el producto de una actividad ilícita. Y entonces, cada conducta nuclear o cada verbo rector lo tendríamos que multiplicar por 4, porque yo puedo adquirir un recurso o un derecho, y si adquiero un recurso o un derecho de cualquier naturaleza, debo de tener conocimiento de que procede o representa, y entonces ya tenemos 5 hipótesis. Y dentro de todas estas hipótesis que se pueden dar del 400 bis, llegamos a la conclusión de que serían 375 verbos rectores del tipo de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vean la magnitud del problema. 375 hipótesis. Si nosotros desglosamos punto por punto la hipótesis normativa de la legislación penal federal mexicana. Y entonces, como ya les dije, el propio 400 bis, que si nos vamos al delito fiscal que está contemplado en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, es el mismo artículo de la defraudación fiscal que nos permite, a recomendación propia del GAFI, sancionar de manera concurrente el delito de defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un delito de naturaleza fiscal que afecta al fisco federal, un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con un bien jurídico tan vago o tan extenso al grado de poder decir que es la economía nacional. Pero para poder proceder penalmente por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, nos dice el mismo Código Fiscal que cuando se utilicen las instituciones del servicio, de las instituciones financieras o del sistema financiero, para proceder penalmente se va a requerir una denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vean la vinculación que existe entre los delitos fiscales y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tengo una disposición fiscal que nos dice que se puede perseguir de manera simultánea el delito de defraudación fiscal y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y tengo en el Código Penal Federal una disposición que dice que solamente que se utilice a las instituciones del sistema financiero se requerirá una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ustedes dirán, ok, se requiere una denuncia cuando se utilice a las instituciones del sistema financiero para blanquear el dinero, para darles apariencia de legalidad, que es la mayoría de las veces. Ahora, en México nos enfrentamos a un grave problema, que es,
tenemos un delito fiscal, tenemos el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con todas las hipótesis que les acabo de decir, y se utiliza el sistema financiero y tenemos, nos dice la ley, como ya les dije, que se requiere la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Se requiere un requisito de procedibilidad. Pero como requisito de procedibilidad en México tenemos que la noticia criminis o la noticia criminal puede darse a través de una denuncia, de una querella o a través de un acto equivalente. Y entonces la diferencia entre una denuncia y una querella resulta que probablemente igual y en su legislación es que la querella como requisito de procedibilidad solamente la puede dar el ofendido, la víctima o la persona que se encuentre legitimada para ello y procede el perdón. Aquí se requiere una querella disfrazada. Yo siempre lo he dicho, esto es una querella disfrazada. ¿Por qué? Porque dice, como requisito de procedibilidad se requerirá la denuncia. ¿La denuncia de quién? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no tiene la calidad de víctima en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces, al no tener la calidad de víctima, se convierte en una querella disfrazada en denuncia, en donde no aplicaría el perdón del ofendido, y lo peor aún, que esto lo estamos tratando de llevar a los tribunales. Las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda a través de una unidad creada ex profeso, así como recomendación también del Grupo de Acción Financiera, es las llamadas unidades de inteligencia financiera. La facultad que tiene en México la unidad de inteligencia financiera para poder poner en consideración al Ministerio Público hechos con apariencia de delito, resulta ser que viene del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de la Ley Federal de Prevención de Identificación con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, nos dice el artículo 6 de la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, nos dice cuáles son las funciones que tiene o las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para denunciar esos hechos. Y nos dice, si no mal recuerdo, la fracción tercera o la fracción cuarta, que es la de presentar denuncias ante el Ministerio Público Federal o ante la Fiscalía Federal, cuando con motivo de ejercicio de sus atribuciones se identifique que pueda existir una operación con recursos de procedencia ilícita. Sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ella lo hace a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y la Unidad de Inteligencia Financiera, la competencia que se le da a la Unidad de Inteligencia Financiera, igual la da el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y entonces veamos que las facultades de esta unidad son facultades para denunciar que están en el ámbito, en una cuestión reglamentaria. No están en una disposición legal, es una disposición reglamentaria. Ahora, si tenemos este reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este reglamento, si no mal recuerdo, el artículo 15, está muy mal redactado y yo creo que de ahí se va a casi todas las legislaciones. ¿Por qué? Porque nos dice que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene facultades para denunciar al Ministerio Público de la Federación conductas, y es aquí la importancia de la dogmática penal, conductas que pudiesen, al menos eso dice el artículo 6, que pudiesen favorecer, prestar ayuda, prestar auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo, de su financiamiento y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como aquellas previstas en la Ley Federal para prevenir y identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que tiene facultades para denunciar y para llegarse de elementos probatorios para aportarlos al caso. Vean cómo de una interpretación gramatical, principio de legalidad, si el propio reglamento establece
facultades para la unidad de inteligencia financiera para denunciar conductas, vamos a analizar qué conductas tiene la obligación de denunciar. Conductas 1, que pudiesen favorecer. Conductas de prestar ayuda o auxilio o cooperación de cualquier especie. Vean, esto es muy importante, porque la unidad de inteligencia financiera solamente tiene facultades para denunciar conductas de participación, no conductas de autoría, conductas que pudieran favorecer. Yo les pregunto, abogados, ¿es lo mismo que sancionar conductas que pudieran favorecer a conductas que favorezcan? Vean la redacción tan soez que tiene la norma. Lo que está buscando es conductas que tiene la obligación la UIF de sancionar conductas que pudieran favorecer. ¿Será lo mismo que pudieran favorecer a que favorezcan? Es ahí que es en donde entra la expansión del derecho penal que yo les hacía alusión hace rato. Conductas que van más allá de sancionar a la puesta en peligro, sino que sancionan el peligro del peligro. No es lo mismo sancionar conductas que pudiesen favorecer a sancionar conductas que favorezcan. ¿Me explico? Principio de tipicidad penal. Y entonces, si decimos que la unidad de inteligencia financiera solamente tiene facultades para denunciar conductas que pudiesen favorecer, conductas de las cuales se presten ayuda, auxilio o cooperación para la realización del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que si lo englobamos a que son conductas de participación o de favorecimiento, entonces, legalmente hablando, la unidad de inteligencia financiera no tendría facultades para denunciar conductas de autoría, sino que solamente tiene facultades para denunciar conductas de participación criminal. Y entonces yo veo muy pensativo a mi querido colega don Edmundo y veo diciendo, bueno, este está medio loco. ¿Qué no existe un principio de accesoriedad de la participación? ¿Qué no existe un principio de accesoriedad? Por supuesto que sí. Por supuesto que existe. ¿Que el que puede lo más puede lo menos? Por supuesto. ¿Que si sancionamos a un partícipe, entonces no se encontrará facultado para sancionar un autor? ¿O no piensa eso, no, don Edmundo? ¿No le leí el pensamiento? Si gusta participar, a ver, dígame. A que efectivamente estas conductas que señala que pudieran favorecer el tipo penal es más bien amplio, en cuanto a que, ¿por qué no denunciar a las personas que favorecieran dichas conductas? Por lo mismo comparto, pero al comienzo, como lo señaló, dije, bueno, capaz que en el derecho penal mexicano sean bastante restrictivos y digan, no, él favoreció, así que lo excluimos de dicha conducta. Ok, y entonces, si favorece, una cosa es que favorezca, o una cosa es que pudieran favorecer. Vean la palabra, vean la gravedad en la que estamos viviendo, al menos en México, y creo que es coincidente en muchos países. No solamente van a sancionar a aquellas personas que favorezcan como verdaderos partícipes, sino que pudieran llegar a favorecer. Y si pudieran favorecer o pudieran prestar ayuda o cooperación o auxilio de cualquier naturaleza, están sancionando la tentativa de la tentativa. Y entonces, expresamente, tiene que tener una facultad la unidad de inteligencia financiera para poder proceder penalmente, al ser una cuestión de orden público y de interés social, el requisito de procedibilidad. Sin requisito de procedibilidad, el proceso se cae y tiene que ser analizada por cuestión preferente
de estudio preferente y de orden público. Y entonces, si no tenemos una facultad, de entrada la facultad es reglamentaria. Está bien, les compro la idea, sí puede existir esa facultad en un reglamento, pero si no está expresamente señalada en ese reglamento la facultad de las unidades de inteligencia financiera, por lo que hace actos de autoría, sí para actos de participación. Y podríamos llegar a hacer la analogía in malam partem de decir, bueno, es que el acto de participación está plenamente especificado en el reglamento como una facultad para poder proceder penalmente en contra de este delito, y al establecer la participación por el principio de accesoriedad, sancionamos tipos de autoría, pero tiene que estar por el principio de legalidad previamente establecido. Y entonces, dice aquí su director, ¿pueden formular sus preguntas? Por supuesto que sí. Incluso si quieren participar o levantan la mano o activan su micrófono, y con mucho gusto. Quiero que esta clase sea de participaciones. Desgraciadamente nada más ahora veo a 2 personas con sus cámaras abiertas, a la doctora Zoila y al doctor Werner y al doctor Edmundo. Si quisieran participar, adelante. Veo que está escribiendo Néstor. Se dice que el delito de lavado de dinero es multiofensivo, pues atenta contra diversos bienes jurídicos de la sociedad y del Estado, efectivamente, tales como el sistema financiero, la economía nacional, la impartición de justicia. ¿Es posible que el Estado pueda ser considerado como sujeto pasivo del delito y los agentes particulares como bancos y en general cualquiera que esté clasificado como gatekeeper? De ser así, se legitimaría la denuncia al grado de querella por parte de la Secretaría, quien es la dependencia del Estado en velar por la economía en general. Efectivamente, don Néstor, le dio al clavo. A ver, déjeme verlo, ponga su cámara, no le dé pena. Yo soy de Chiapas, aquí en México. Ay, querido Néstor, yo quiero mucho a Chiapas. Ahí me doctoré en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Para todos los amigos del extranjero, San Cristóbal es un pueblo cosmopolita donde convergen ciudadanos de diversas, europeos, argentinos, hay muchísimos acá, chilenos, en fin. Pero muy interesante, Humberto, la participación. La verdad que me es grato escucharte, y no te había escuchado nunca, pero te felicito. Pero justamente en el análisis de lo que es el lavado de dinero hemos estado viendo esta condición multiofensiva de lo que implica esta conducta que ya sabemos que es dañina para todas las economías. Pero me queda la duda en lo que has comentado y perfectamente clara de la facultad de denunciar cuando se involucra el sistema financiero. Y aquí hay otra tercera pregunta que no la hice por respeto a los demás. Y que entiendo que básicamente es un tema de querella, y no sé si en ese punto, si al ser denuncia y no querella, nos aplicaría, no sé si es el artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de la prescripción de 1 año para querellarse. No sé si está bien. Efectivamente, Néstor, tienes toda la razón, toda la razón. Y entonces, si tenemos esa condición de una vez conociendo el delito de 1 año, no se está facultando, vaya, a la autoridad como agente de control, en este caso de sujeto pasivo del delito, en función de que está atentando contra la economía nacional, y se justificaría en consecuencia eso. Y la última pregunta, por favor, Humberto, ¿qué pasa cuando no se involucra el sistema financiero? Quiero comentar que es muy común aquí en México, sobre todo en el ramo inmobiliario, que se compren inmuebles, dígase terrenos, a valor inferior a su valor comercial. Esto a través de ciertos vicios de procedimiento, como puede ser avalúos por las partes involucradas que bajen los valores, pero sin embargo pasa lo siguiente: compran terrenos a valores los más reducidos posibles para no pagar impuestos locales, federales en general, a la provincia, como lo conocen ahí en Sudamérica, y resulta que con dinero en efectivo, para no meterlo al banco, lo que hacen es empiezan a construir en esos terrenos. O sea, y ahí nos está involucrando el sistema financiero con ese efectivo de actividades ilícitas. Compran, no sé, productos para construir, contratan servicios, todo en efectivo. Y sin embargo, donde antes había un terreno, en el cabo de los 2, 3, 4, 5 años, ahora hay edificios o incluso algunas construcciones más, digamos, significativas en el ámbito comercial. Y en ese sentido,
No aplica entonces de ahí la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Procuraduría. Ahí no aplicaría la denuncia porque no está utilizándose al sistema financiero. Pero entiendo que se convertiría en un delito de oficio y cualquiera pudiera denunciarlo. Cualquiera podría denunciarlo. Por eso es que yo digo que se convierte en una querella disfrazada. En una querella disfrazada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la UIF. Y entonces, ¿por qué una querella disfrazada? Porque en realidad, si fuera una denuncia, ¿quién la tendría que hacer? Cualquiera que tuviese conocimiento del delito del delincuente, ¿o no? Pero aquí nuestra legislación, en el 400 bis federal, establece que como requisito de procedibilidad es una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando en realidad es, como diría mi amigo y maestro Miguel Abel Souto, es una contradictio in terminis. ¿Por qué? Porque si es denuncia, pues si es de la Secretaría de Hacienda y se encuentra ella legitimada para ello al ser víctima del delito, tendría que ser querella. En realidad no es una querella, en realidad es una denuncia. ¿Estamos de acuerdo? Y las consecuencias entre una denuncia y una querella, pues es el perdón del ofendido. No extinguiría la acción penal, la responsabilidad penal. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pero si tú te das cuenta, y qué bueno que estás en México, y que estás en mi querido y adorado Chiapas, ve las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Casi ningún abogado, cuando se van a algún medio de control constitucional como lo es el juicio de amparo, se van a argumentar en sus conceptos de violación la inconstitucionalidad de la norma del 400 bis, que ahorita voy a hablar un poquito de lo que ha dicho la Corte al respecto, ¿no? Pero nadie ataca la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo 15 del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y eso es sumamente importante como una estrategia de defensa o como abogados litigantes que nos dedicamos a este tema de defender cuestiones de lavado de dinero. Porque el 15, de entrada, la facultad que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es una facultad que deriva de un reglamento, ¿no? Una, que como ya les dije, se las compro, es que sí está en el reglamento, pero si tú le das una lectura al 15, creo que es el inciso, el apartado E o el F por ahí, que nos dice que es competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera denunciar al Ministerio Público conductas que pudiesen favorecer, que pudiesen prestar ayuda, que pudiesen prestar auxilio o cooperación, o que en su caso favorezcan, no dicen que favorezcan, dice que pudieran favorecer. Y entonces esas conductas que pudieran favorecer, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería una conducta que pudiese favorecer al lavado de dinero? Pues las personas que encubren que una persona se hace una actividad ilícita, por ejemplo, ¿no? El encubrimiento como forma de autoría o el encubrimiento como forma de participación. Una cosa es prestar ayuda y otra cosa es pretender prestar ayuda. Al pretender prestar ayuda, están sancionando actos preparatorios que pudiesen ser no punibles, querido Néstor. ¿Me explico? Están expandiendo esta multiplicidad de conductas que, como ya lo dije, no basta ver dentro del 400 bis al que adquiera, posea, enajene, transfiera del territorio nacional bienes o productos de cualquier naturaleza con conocimiento, sino que entonces quien se encuentra facultada la Unidad de Inteligencia Financiera es precisamente sancionar conductas que pudiesen favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación para las conductas descritas en la norma. Entonces viene una cuestión muy grave, muy grave, porque si ustedes se dan cuenta, dentro de la redacción del 400 bis, te dice que es de algún delito, o sea, te dice que sean producto de una actividad ilícita. Y se entenderá que son producto de una actividad ilícita cuando procedan o representan el producto de una actividad ilícita,
los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando exista un indicio, pero no cualquier indicio, cuando se tenga un indicio fundado o se tenga la certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Vean lo grave, de algún delito. De ahí es donde se agarra el legislador. ¿Para qué? Para los delitos previos, los delitos antecedentes. Llegaríamos al extremo que, como diría mi querido maestro Miguel Abel Souto, en el lavado de dinero por posesión de algún delito, cuando no se sabe. Y entonces él, en sus ponencias, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de escuchar al profesor doctor Miguel Abel Souto, que es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, en el que incluso, si ustedes así gustan, por correo electrónico les puedo mandar un excelente y extraordinario curso sobre el lavado de activos que vamos a impartir, que me siento muy honrado por la invitación que me hizo para la Universidad de Santiago de Compostela en España en junio. Va a ser ahora un curso virtual exclusivamente sobre el lavado de activos, y van a estar profesores de todo el mundo, de toda Iberoamérica, de España, de Argentina, de Perú, el profesor doctor Carlos Coria, de Argentina Rafael Berrueso, Gustavo Meirovich, de España va a estar Juan Carlos Ferrer Olivé, va a estar Miguel Abel Souto, el profesor González Cusac, de Bolivia el profesor Yedi Rojas, de Paraguay el profesor Fernández Sacur, un servidor representando a México. Y entonces hay esta disposición que tiene el código, el 400 bis, en donde nos dice que representen o procedan de una actividad ilícita de cualquier delito, de algún delito. Así lo establece la propia norma, en donde se dice que va a ser que representen las ganancias de la comisión de algún delito. El profesor Miguel Abel Souto dice, y pone este ejemplo muy cierto. Él dice que tiene un vecino que es el dueño de Zara, en donde el dueño de Zara, de la tienda de ropa, se mete una persona a robar a Zara una bufanda. Y al ponerse esa bufanda y dársela a otra persona, entonces ese algún delito proviene de un delito que sería el robo. Y entonces el hecho de que posea el objeto robado y que a su vez él venda esa bufanda para poder comer ese día, lo haría autor del delito de lavado de dinero, ¿o no? ¿Sí? Por posesión. Y por conversión también. O por conversión. Por conversión pone el ejemplo claro en el decir que en los carritos de los súpers en España tienes que meter €1 para que salga el carrito y lo puedas manejar. Si a ti, tú robaste ese euro y pones ese euro en el carrito y a su vez el carrito lo lleva otra persona, entonces llegaríamos al extremo de que todos seríamos lavadores de dinero, hasta por reconvención. Incluso pone también el ejemplo de que se robaron los repollos en donde en un restaurante hacen la sopa, y entonces en el momento en que alguien ingiere la sopa por reconversión también se volvería lavador de dinero. Esto es producto de la expansión del derecho penal. Ahora, el artículo 6, me parece, no recuerdo los incisos y 7 de la Convención de Palermo, que es cuando habla de la delincuencia transnacional, dijéramos internacional, habla y exige que las economías definan una gama amplia de delitos que puedan derivar. Eso lo define cada economía. Ahora, no tendría que, a la luz de esta Convención de Palermo, que finalmente es delincuencia transnacional, no tendría que ser delitos que eventualmente afecten el ámbito transnacional, o sea, digas internacional, porque sí, el robo, dijéramos, ¿cómo le llaman? Sabemos que hay fuero común, fuero federal, ¿no? El robo del fuero común, que es robar cualquier cosa, una computadora, asaltar incluso una persona y luego, no sé, comprar algo al respecto.
El impacto no es de tal magnitud en virtud de la que originó el tema de la Convención de Palermo, y no sé si eso, digo, como está de contenido, me queda claro y estoy perfectamente de acuerdo que cualquier delito, y ahí pones, oye, ¿sabes qué? No sé, no sé si los delitos, yo sé que todos son culposos, no sé si alguno en este caso se pudiera hacer un delito por omisión, ¿verdad? Digo, viene una reforma a la ley Piorpi, que seguramente estás enterado, en México, y que puede haber un tema de un delito culposo para los agentes financieros por no tener las medidas de seguridad en materia de prevención del lavado de dinero. Pero de acuerdo contigo, y no sé hasta qué punto valdría como justificante y más aún que la Convención de Palermo es a la luz de la Constitución mexicana, es de obligación interpretativa, pues sacar una especie de correlación respecto de, oye, espérame, no es cualquier delito, es un delito que tenga un impacto en la economía nacional, impacto en el sistema financiero, bueno, impacto en impartición de justicia, ¿no? Por eso lo ponía ahí en la prueba. Sí, a ver, desde tu punto de vista y partiendo de ahí, querido Néstor, yo creo que incluso en un amparo que llegó a la Corte, que se resolvió sobre el delito de lavado de dinero, que dio origen incluso a una jurisprudencia en el que, hablando un poquito, se metió un amparo en revisión, y creo que es el amparo en revisión, si no me equivoco, es el 25 del 2018. Esto es muy importante como antecedente jurisprudencial. Esta clase habla también de jurisprudencia, en el que se establecen un amparo diciendo que el concepto de algún delito iba en contra de lo que acabas tú justamente de decir, en el supuesto de que se adiciona al 400 bis del Código Penal Federal, en el que dice que algún delito, cuando ello va en contra de lo que iba la Convención de Viena, que era exclusivamente el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y entonces ahí deriva de que un tribunal unitario se confirma un auto de formal prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la defraudación fiscal. Y entonces se plantea y subsiste un problema de inconstitucionalidad y se reclama la inconstitucionalidad del segundo párrafo de la fracción segunda del 400 bis que te estoy haciendo alusión, diciendo, palabras más, palabras menos, que se estaba violando el artículo 14 constitucional al referirse los requisitos del principio de tipicidad, por no especificar a qué tipo de delito se refiere, al señalarlo de manera vaga, de manera imprecisa, incluso de manera abierta, el concepto algún delito. Y entonces, cuando la exposición de motivos de la ley, se establece que la idea era ir en contra de lo que establecía la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, y que estaba yendo a favor de la delincuencia organizada. Ahora, la Suprema Corte aquí consideró que fueron infundados esos agravios, y entonces aquí hay otro, tomando como parámetro otro recurso de revisión, que es un amparo directo en revisión, el 14, si no mal recuerdo es el 1481 del 2013. Ya te estoy dando dos fundamentos para que ustedes los vean en sus casas, los vean en sus oficinas, cuáles son lo que la Corte ha establecido en relación al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aquí consideró que esta porción normativa de algún delito no constituye un complemento del tipo penal, sino que la norma a la cual el juzgador se debe de determinar si es lícita o no es una norma primaria. La norma primaria, hablar de algún delito, tan es así que incluso, como bien lo dices, ya se está estableciendo una idea de establecer cuestiones imprudentes. Si nos vamos a un delito precedente imprudente con un lavado de dinero doloso, entonces dogmáticamente hay una incompatibilidad entre ambos, ¿me explico? O sea, no me puedes tú sancionar como un delito precedente culposo con una operación con recurso de procedencia ilícita dolosa. Entonces, de entrada, que lo que tú decías, lo que decías sí es muy cierto.
cuando no se utiliza el sistema financiero, en donde no se requiere la denuncia de la Secretaría de Hacienda, sino la denuncia de cualquier persona. Y entonces ahí diríamos, ¿es de denuncia o es de querella? Pues sigue siendo de denuncia. ¿Aplicaría algún perdón? No. Oye, pero si el delito precedente es un delito, el delito previo es un delito culposo, automáticamente me estás fusionándolo con la operación con recursos de procedencia ilícita, y dice Aldo y Juan Carlos. Pero la Convención de Palermo indica taxativamente que son delitos graves cuya pena sea mayor a 4 años, así que no podría ser cualquier delito como el hurto en supermercado. Eso es muy interesante. En España se habla de faltas graves. Y entonces ahí hablaríamos de que estas faltas graves darían lugar al delito previo de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Y entonces, aquí, si tomamos en consideración este delito precedente, ¿qué busca hacer la autoridad ahora? Ya todo es operación con recurso de procedencia ilícita. Todo es lavado de dinero. Y al ser todo lavado de dinero, y al tener una norma que es el Código Fiscal de la Federación, que busca sancionar cuestiones de defraudación fiscal, su equiparable o su calificada, en donde esta defraudación fiscal, por disposición expresa, nos dice que se va a perseguir de manera simultánea la defraudación fiscal y el lavado de dinero, yo les preguntaría, un caso común en México, de un equipo de fútbol en donde un abogado reconocido y connotado, inclusive fue el presidente de una de las asociaciones de derecho penal, está involucrado en un tema de lavado de dinero. ¿Por qué? Por la creación de una estructura de naturaleza fiscal para poder defraudar al fisco federal, y que a través de un fideicomiso se estableciera, y como él como abogado dio las ideas a la propia empresa para la creación de ese fideicomiso, se va en una ola de denuncia de la unidad de inteligencia financiera, en donde la unidad de inteligencia financiera denuncia a todos, y cuando llega este asunto a mis manos, no estaba denunciado por la unidad de inteligencia financiera y trae una orden de aprehensión. Algo grave. Oye, pero como aquí en México y en el nuevo sistema de justicia penal ya no hablamos de delitos graves o no graves, sino que hablamos de delitos de prisión preventiva oficiosa y prisión de preventiva no oficiosa, y también podríamos hablar de delitos de prisión preventiva justificada. ¿Cómo se la está sacando la autoridad actualmente? Pues es operaciones con recursos de procedencia ilícita y automáticamente delincuencia organizada, por haber una pluralidad de personas dentro de una empresa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Néstor? No, sin duda, este tema del nuevo sistema de justicia penal, justamente era una de las preguntas, que en México no tenemos una definición de delito grave, más allá de tener alguna restricción de las medidas cautelares o ¿cómo se llaman los criterios de oportunidad? No, es que no recuerdo, no soy abogado, pero no recuerdo el tema del Código ¿Cómo Penal. que no eres abogado? ¿Pareces abogado? No, soy contador. ¿Eres qué? Contador. Contador, ok. ¿No? ¿Te viste de haber sido abogado? No, es que en realidad es transversal el delito de lavado de dinero. Entonces, tenemos que estar, ahora sí que como a la luz de la detección de todos estos elementos, porque al final del día en el ámbito empresarial es un tema donde somos vulnerables, ¿no? Entonces, es una bandera que tenemos nosotros acá que llevamos en el sureste mexicano, en la región sureste, una bandera de prevención. Entonces, pues, tenemos que entenderle un poco, ¿verdad? Digo, no al nivel de litigio como tú bien lo has marcado, pero sí por lo menos pues para prevenir y al final del día pues mitigar riesgos, ¿no? Dentro de las empresas. Efectivamente. Y aquí viene otra situación, que estos amparos en revisión, incluso es muy importante señalar que
Se decretó inconstitucional un artículo que es el 115, me parece, de la Ley de Instituciones de Crédito. Que es la Biblia para el sistema financiero mexicano. Efectivamente, ¿no? Esto derivado del amparo en revisión 971/2019, en donde se decreta la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se prevé la facultad de las Fiscalías Generales de Justicia de los estados o de la Ciudad de México, de la General de la República, para solicitar información bancaria a las instituciones financieras. Ello con la finalidad de comprobar un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de participación en el mismo. Y entonces se determinó que el artículo, me parece que es el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, vulnera el derecho a la privacidad al solicitar información bancaria de particulares sin que medie una autorización judicial. Y entonces esta resolución de la Corte se apoya en diversas situaciones de clara inconstitucional, el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que se traslada y subsiste en el 142. Aquí, ¿qué es lo que sucedía? Que solicitaban información bancaria de particulares sin autorización judicial, en donde ¿qué se requiere ahora? Que se requiere que exista una autorización judicial. Son actos que requieren autorización judicial. Y si vemos, fíjense bien, que la unidad de inteligencia financiera tiene facultades, ya les dije que tiene facultades para denunciar actos que pudiesen favorecer, que pudiesen ayudar o que pudiesen encubrir en cualquier momento actos de lavado de dinero, pero el mismo reglamento está facultándolo para allegarse de medios de prueba y darlos a la propia autoridad. Y eso es grave, porque ahora se requiere autorización judicial para pedir cuestiones, para saber todo el movimiento financiero. ¿Esto qué conlleva, señores? Esto conlleva una verdadera expansión del derecho penal. Se pierden los principios básicos del derecho penal. Como bien lo decía, ¿no? Como bien lo decía en sus comentarios, es un delito pluriofensivo que, si bien se crea con una finalidad que es combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, va a sancionar todos, incluso los delitos precedentes, que si llegamos a la conclusión de sancionar de manera imprudente el autolavado o la cuestión imprudente como de los delitos precedentes, se vuelve un acabose, es darle armas al enemigo, señores. ¿Y esto a qué conlleva? Que vamos a ser honestos, cada uno de nuestros países tiene que seguir las, entre comillas, recomendaciones del GAFI. ¿Serán las correctas? ¿Qué es lo que busca el derecho penal? Porque ahora, al menos en México, probablemente en sus países la tengan o no la tengan. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Les pongo un ejemplo. En México tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que en el artículo 421 establece la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una norma con cuestiones dogmáticas en una norma adjetiva o procesal, que ya teníamos incluso la responsabilidad de las personas jurídicas, tanto en el Código Penal de la Ciudad de México como en el Código Penal Federal, para determinados delitos. Pero yo les pongo este caso a su consideración. Una empresa que cotiza en la bolsa, vamos a llamarla el Patito Feo SADCB. Y esta empresa a su vez tiene un órgano que es un órgano contable, y no me dejará mentir mi querido conciudadano y querido compatriota Néstor, un órgano contable que se encarga de toda la contabilidad de recursos humanos y contabilidad de la empresa, y él, a su vez, expide facturas sin comprobantes fiscales o incluso
recibe facturas apócrifas para declararle al fisco federal, o incluso facturas que no amparan las actividades preexistentes. Ello con la finalidad de decirle al dueño de la empresa que no tiene que pagar impuestos. Perdón, dice, como defensor público aquí en Costa Rica, la prisión preventiva tiene varios requisitos formales para declararla. No existe delito de prisión preventiva automática. Ok. Máxime que como defensor público aquí en Costa Rica, la prisión preventiva tiene varios requisitos formales para declararla. ¿No existe delitos con prisión preventiva? No, no es que sea una, querido Aldo y Juan Carlos. En México tenemos delitos de prisión preventiva oficiosa y delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Tenemos un catálogo tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la propia Constitución de aquellos delitos que sí ameritan prisión preventiva oficiosa. Eso conlleva a que todo el proceso será, el proceso será llevado adentro de un reclusorio, no tendrá una libertad. También se habla de una cuestión justificada, ¿no? Cuando se trata de delitos de prisión preventiva no oficiosa, el Ministerio Público tendrá que justificar la prisión principalmente por el riesgo de fuga, ¿no? Pero eso ya luego si quieren se los explico. Regresando al tema, en el ejemplo que les decía, el contador está defraudando al fisco federal y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, palabras más, palabras menos, nos dice que las personas morales van a ser penalmente responsables por los delitos que se cometan en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos le proporcionan. ¿Qué no está un miembro de la empresa cometiendo el delito de defraudación fiscal en beneficio de la propia persona moral? ¿Qué opina don Edmundo? ¿Sí o no? O don Néstor, sí. O don Néstor, ¿qué opina? No, sin duda. Habría que pasarlo también a la luz del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, que habla de los responsables en la comisión de los delitos, dentro de los cuales pues por supuesto es una copy-paste, dijéramos, del Código Penal Federal, y dentro de lo cual no se habla que esté el contribuyente, sino sí aquella persona que actúe, incluso que lo asesore, como bien lo has comentado. Sin embargo, en esa posición, el 421 habla que van a ser responsables cuando no se haya contemplado el debido control dentro de la organización, y esta parte del debido control aún pareciera que es subjetiva, la parte más objetiva de lo que se debe entender por debido control, quizás la podemos encontrar en el artículo 24 y 25 para efectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nos habla de un código de conducta o un programa de integridad, mejor dicho, que ya ha sido socializado en México por parte de la ONU, por parte de las propias autoridades, donde habla puntualmente algunos temas. Si la empresa fue vulnerada en sus procesos por la gente que obviamente estaba dentro, me parece que el contribuyente, dígase, el dueño de la empresa, el mismo contribuyente, persona física o natural, pudiera quedar de lado de la responsabilidad si amerita que sus controles fue vulnerados de manera a propósito. Entonces, sí es un tema muy complejo, que por cierto, a la luz de muchos penalistas también, poco ha sido abordado por parte de la Fiscalía en este caso, en su ejecución, la responsabilidad de personas jurídicas, por lo ambiguo que resulta el tema del debido control. O sea, ¿qué es el debido control? Por supuesto, cumplir con leyes, tener una norma de prevención, pero el caso de hoy me preguntaban un ejemplo, unos socios, me decían, oye, en México tenemos una ley de actividades vulnerables, un nombre muy largo, lo voy a comentar solo para que aquellos que lo quieran tener, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y me preguntaban, oye, ¿los hospitales son actividad vulnerable? Pues no lo son, no son actividad vulnerable, al menos reglada, ¿verdad? En una norma. Es que le pagaron $20,000, no, ¿cuánto eran? $30,000 a un hospital en efectivo. Se lo pagaron por un servicio. Por supuesto que es un tema de vulnerabilidad. ¿Quién te va a pagar 600,000 pesos mexicanos, $30,000?
en un servicio. Hay un factor ahí de debido proceso. Yo lo que haría dentro del hospital es, acordemos que también tenemos algo que en el sector bancario se llama perfil transaccional, que es a la luz del 115 bis, perdón, de la ley de instituciones de crédito que has comentado ya, y que eso le puede elevar un indicador a la empresa, ¿no? Como tal, pero sí, estoy de acuerdo contigo, un contador que usurpe, que utilice las urnas electrónicas, que emita los comprobantes, que haga los pagos, que tenga los tokens bancarios, por supuesto que puede llevar en un problema muy serio a una organización. No sé si vaya a ser vinculado, ¿verdad?, realmente como parte del delito, pero lo que sí es una realidad, estimado Humberto, es de que los costos de defensa nadie se los quita. Y a la luz de un tema de la OCDE. Y qué bueno, porque acabas de tocar un tema muy importante que ya se me estaba olvidando. Efectivamente, la ley de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita establece determinadas actividades. Las operaciones relevantes, las operaciones inusuales y las operaciones preocupantes. Y entonces cada una de estas categorías tiene diversas características en función ya sea a montos, a sujetos obligados y a la frecuencia de las operaciones que van a celebrarse. Y entonces dentro de las operaciones relevantes, de lo que recuerdo de la ley, es que son todas aquellas que van a amparar un monto mayor a los $10,000. Ahí ya tendríamos un elemento como una operación relevante, ¿no? En donde hablar de una operación inusual sería todas aquellas operaciones que no van a concordar con las actividades conocidas por los clientes, o las transacciones bancarias que no coincidan con el padrón habitual del comportamiento, las llamadas empresas fantasma, ¿no? O las operaciones preocupantes. Vean que ahí hay determinados focos, foco rojo, foco naranja, foco amarillo, foco naranja, foco rojo, en donde las abarcarían conductas o comportamientos de directivos, de funcionarios, de empleados de operaciones de las instituciones que puedan ir en contra de las normas financieras, de las instituciones financieras. Y entonces aquí tenemos un grave problema, como bien lo hace saber Néstor. Como ustedes saben, y ya les dijo mi querido hermano Randall, soy el coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y en nuestra sesión pasada tuvimos la fortuna de contar o de tener como invitado al doctor Sandro García Rojas, que es una de las grandes instituciones que tiene México en materia de lavado de dinero. Es el director de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y llegamos a la conclusión de que ni las propias autoridades entienden la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se ha vuelto un problema, señores, en el ámbito del derecho administrativo, como ya bien lo decía Néstor. Sí, tenemos una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es una cuestión, pero para que ustedes se den cuenta, la legislación en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas nos dice que van a ser penalmente responsables los delitos cometidos, las personas jurídicas, por supuesto. Ya no estoy hablando de las personas físicas. Por supuesto que las personas jurídicas se conforman de personas físicas y que quien va a cometer el delito es la persona física. Pero ¿cuándo vamos a responsabilizar a la persona jurídica? Porque incluso ustedes saben que en derecho penal la empresa es generadora de un riesgo. La empresa misma es generadora de un riesgo. Y al hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí, don Edmundo, ahorita, si me da oportunidad, ahorita le doy el uso de la voz. La responsabilidad, la persona jurídica al ser generadora de riesgo tiene que ser sujeto de derecho penal. Y al ser sujeto de derecho penal, ya la dogmática penal ha establecido los diversos criterios de imputación de responsabilidad penal. Un criterio de autorresponsabilidad o un criterio de heterorresponsabilidad. ¿Por qué vamos a sancionar a la empresa? Si decimos que en México el delito fiscal va de la mano y se puede perseguir simultáneamente y se convierte en un indicio de operación con recurso de procedencia ilícita, si un miembro de la empresa comete un delito fiscal, entonces automáticamente la misma empresa va a ser procesada, en su momento vinculada o en su momento
sentenciada por operaciones, por el delito fiscal como delito previo, delito antecedente, y la operación con recurso de procedencia ilícita. Y entonces no voy a hablar aquí de concurso de delitos, sino que se están persiguiendo de manera simultánea por el simple hecho de haber defraudado al fisco como un delito precedente, da pie a la operación con recurso de procedencia ilícita y se revierte la carga de la prueba en relación a acreditar la licitud del recurso o del derecho que se está utilizando para la operación con recurso de procedencia ilícita. Pero vienen problemas más graves de autoría y de participación. Ustedes saben que en materia de autoría y participación los autores pueden ser autores directos, coautores o autores mediatos. Y dentro de la teoría de la autoría mediata, el profesor Roxin, que esta semana cumplió 90 años y que el día de antier fue homenajeado precisamente por una universidad mexicana, que es la Universidad de Guanajuato, crea una dogmática que ha trascendido fronteras para explicar la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. Cómo imputarle responsabilidad a título de autor a aquella persona que se encuentra atrás, que no ha hecho absolutamente nada, que no ha realizado la parte objetiva del tipo bajo una postura de un concepto restrictivo de autor, e incluso, como diría uno de los más grandes expositores en materia de autoría y participación, el profesor Miguel Díaz y García Conyedo, en un concepto restrictivista, no ha determinado de manera objetiva y positiva el hecho, y por lo tanto el autor mediato va a ser responsable por un dominio de la voluntad del instrumento. Y el profesor Roxin, para explicar los casos de la matanza de los judíos, crímenes de lesa humanidad, crea la llamada autoría mediata por virtud de aparatos organizados de poder. Esta autoría mediata por virtud de aparatos organizados de poder, que se caracteriza por un poder de mando, por la fungibilidad de ejecutores, por una no vinculación de la orden con el derecho, por el desapego de la orden hacia el ordenamiento jurídico, etcétera. Yo creo, y pongo en su consideración esta noche, ustedes que son grandes juristas, que bien podemos aplicar, así como mi querido hermano tiene una obra paraguayo, el profesor Fernández Sacur, aplicar este dominio de la organización en la empresa a través de una autoría mediata en virtud de un dominio de la organización en la empresa misma. La empresa misma, que se conforma de personas jurídicas, de personas físicas, si nuestra norma, si nuestro 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que van a ser penalmente responsables cuando se cometa un delito en beneficio de la empresa, por supuesto que la empresa tiene que ser sujeto de derecho penal. Pero ¿cómo basa? Y nos dice incluso palabras textuales del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando se haya determinado que además existió una inobservancia en el debido control en su organización, como bien lo decía mi querido amigo Néstor. Cuando, vean las palabras, cuando además, el además implica que debe de existir algo más, que se haya cometido el delito en beneficio de la empresa o en nombre de representación de la empresa, sino que además se debe de acreditar que existió una inobservancia en el debido control en su organización. Y ese debido control en su organización es lo que se han vuelto locos y creen que es la panacea, la figura de los compliance programs o los programas de cumplimiento normativo. Y mucha gente me ha preguntado, oiga doctor, para usted el compliance, porque hablar por ejemplo de la responsabilidad de la persona jurídica, en donde el concepto de culpabilidad, que una cosa es la culpabilidad de la persona física y otra cosa es la culpabilidad de la persona jurídica, y se basa en los postulados de Klaus Tiedemann, que es la culpabilidad por el defecto en la organización. Y entonces, ¿cómo vamos a acreditar ese defecto en la organización? ¿Usted qué piensa? ¿Que los programas de cumplimiento normativo se convierten en una cuestión de culpabilidad o se convierten en una mera cuestión de tipicidad? ¿Tú qué piensas, querido Néstor? No, creo que ya no me está escuchando.
Vean cómo se convertirían estos programas de cumplimiento normativo en una cuestión de tipicidad. Porque si yo efectivamente tengo un debido control en mi organización, por más que se haya cometido un delito en el seno de la persona jurídica, no le será atribuible a la persona jurídica. Y es ahí donde la dogmática penal empieza a romper los esquemas para poderle imputar responsabilidad penal a los oficiales de cumplimiento normativo, a los compliance officers. ¿Por qué creen que cobran tan caro? Y dentro de esos programas de cumplimiento normativo va íntimamente ligado la responsabilidad de las personas jurídicas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso ante los programas de cumplimiento normativo bancarios. El prevenir cuestiones de operaciones relevantes, de operaciones inusuales. ¿Por qué creen que incluso a la misma ley le obliga a determinadas personas evitar o prevenir? Por eso se le llama una ley de prevención a las blindadoras, a los notarios en la compraventa de inmuebles, a las agencias de vehículos, que no puedo comprar un vehículo hasta determinada. Lo que están buscando es una bancarización. Prevenir, pero una cosa es prevenir y otra cosa es combatir. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Lo vamos a combatir a través de una política criminal que sea propia de nuestro Estado, que sea propia de nuestro país, que vaya referenciado no a lo que diga Gafi, o sí a lo que diga Gafi, el Grupo de Acción Financiera, pero tomando como parámetro los postulados de un Estado social y democrático, de un derecho penal de corte garantista. No podemos sancionar actos preparatorios que no han llegado a la fase de ejecución criminal. No podemos sancionar la tentativa de la tentativa o el peligro del peligro con la finalidad de prevenir. Recuerden cuál es la finalidad del derecho penal. Si nos vamos a que el profesor, mi maestro querido Klaus Roxin, nos dice que el fin del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. En cambio, a su vez, mi maestro Jacobs también nos dice que el fin del derecho penal no es la protección de bienes jurídicos, sino es la protección de expectativas normativas. Y lo que se está haciendo a través de Gafi es proteger esas expectativas normativas, pero yendo más allá de los principios constitucionales del derecho penal. Sí, querido Edmundo, a tus órdenes. Ahora sí, ¿qué me querías preguntar? Si quieres activar tu micrófono, Edmundo, porque no te escucho. Ahora sí. No, lo que quería plantear con respecto al secreto bancario, el secreto bancario es claramente el elemento fundamental, la piedra angular para luchar en contra de este tipo de delitos. Y yo quiero contar lo que pasó un poco la realidad en Chile. En Chile se creó la unidad de análisis financiero, y esa unidad de análisis financiero, en el proyecto se estableció el levantamiento absoluto del secreto bancario, para que efectivamente esta unidad, incluso siendo una unidad de carácter administrativo y no judicial, pudiera intervenir directamente en las que se podían eliminar operaciones sospechosas o inusuales. ¿Qué pasó? Que fallos de constitucionalidad impidieron esa facultad. Entonces, y acto seguido, lo único que se hizo, dijeron, vamos a ir al artículo 154 de la Ley General de Bancos, y el artículo 154 prevé casos para el levantamiento del secreto bancario, pero que son muy restringidos. Principalmente la operación determinada. Es decir, yo no puedo pedir, no puedo pedir los saldos de la cuenta corriente de una persona desde el año 2018 al 2021, hasta mayo del 2021, porque eso no es una operación específica. Y la jurisprudencia ha sido muy restrictiva. Y en la práctica lo que sucede ahí es que, en definitiva, no se puede levantar el secreto bancario. Y se produce un elemento importante en la lucha en contra de este tipo de delitos. No sé cuál ha sido la realidad en México o en otros países. También el tema de la operación, sospechosa, efectivamente en Chile creo que son $6.000, puede ser que me equivoque, o tal vez 10.000 como en México, pero y que tienen varios organismos la capacidad de ir determinando eso. Pero al final son tantas las operaciones sospechosas en transferencias bancarias,
en concurrencia al banco, en concurrencia a la notaría, en concurrencia a la automotora, que al final, ¿cómo yo determino o especifico qué casos podrían ser? Entonces, efectivamente, vuelvo a plantear que es muy difícil este tipo de lucha. ¿Qué es lo que sucede? Con este tipo de facultades, lo que hace principalmente la unidad de análisis financiero ya no se transformó tal vez en una lucha judicial, sino que toma esos antecedentes y se los entrega a lo que es tesorería en diversos países o servicio de impuesto interno, y servicio de impuesto llama a las personas y les pregunta de dónde sacó el dinero, principalmente. Ese es el problema que hemos tenido nosotros en la lucha. Otro problema que yo veo en general, y es el problema de la actividad real de la empresa en este tipo de operaciones. Por ejemplo, pueden haber empresas en que las personas que están lavando dinero o lavando activos, ellos van y tienen una operación sana. Han logrado consolidar operaciones sanas y tienen una contabilidad sana cuando son fiscalizados por los diversos servicios o tesorerías o fisco. Tomen, aquí está el balance. Una forma que se ha entendido de lucha en contra de este tipo de delitos es examinar la actividad real de la empresa. Por ejemplo, usted tiene una empresa que fabrica cigarros, vamos a ver la empresa. Y no hay nada. Y ese es un índice para los efectos de decir, ¿sabe qué? Acá no hay nada, así que todo lo que usted está señalando es falso. Esas son mis dudas y quisiera saber la realidad de México y de otros países con respecto a estos temas. Sí, por supuesto. Gracias, Edmundo, por tu participación muy oportuna. Aquí pasa lo mismo. A final de cuentas, ¿qué es lo que pretende hacer la ley? La unidad de inteligencia financiera se ha vuelto un leviatán, un monstruo de esas 1000 cabezas, con facultades exclusivas, ¿no? Hablar del secreto bancario, ya te dije que en México se decretó la inconstitucionalidad del 142 y ahora toda la información bancaria o financiera, toda esta radiografía financiera de cualquier persona la puede obtener una autoridad ministerial, sí y solo sí sea con autorización judicial. Se le da facultades a la unidad de inteligencia financiera para recabar pruebas. Y entonces, a final de cuentas, lo que busca al recabar pruebas, pues yo creo que ahí tendríamos ya que meternos a otro tema en donde hablamos de una ilicitud de la prueba ilícita, si tiene facultades o no, si utilizaron esa información financiera sin autorización de una orden judicial. Y ahí es ahí incluso en donde se les caen los casos al final. Lo que busca ahorita actualmente esta unidad de inteligencia financiera que tenemos en México como un órgano de prevención, vamos a llamarlo así entre comillas. No vayamos lejos. Acaba de ser una persona, un periodista de la Ciudad de México, se fue a refugiar a Israel porque tiene una multiplicidad de denuncias de delitos de carácter sexual. Andrés Ruemer. En México, conocido, se va fugado porque muchas mujeres le hacen una denuncia por ataques de naturaleza sexual y viene la unidad de inteligencia financiera por un delito sexual o por varios delitos sexuales y viene aseguramientos de cuentas bancarias. Díganme qué vinculación guarda esos delitos de índole sexual con la economía nacional o con las facultades de la unidad de inteligencia financiera. Algo grave, señores. Pero esto es y seguirá siendo mientras el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Grupo Gafi, establezca sus medidas que de recomendación no tienen nada y no utilicemos a la dogmática penal, no sepamos cuál es el verdadero bien jurídico que pretende proteger el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Mientras no tengamos plenamente identificado el bien jurídico que pretende proteger la norma, entonces va a venir una multiplicidad y si bien es cierto es un delito, como ya lo pusieron aquí en el chat, de naturaleza pluriofensiva, no podemos utilizar lavado de dinero para todo. No, aquí en México se ha vuelto grave. El auto de vinculación a proceso por un delito de operación con recursos de procedencia ilícita es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Y entonces bastará que incluso tú vengas en tu coche como abogado
como el ejercicio libre de tu profesión, en donde uno de tus clientes te paga una cantidad de dinero que vaya más allá de los 10,000, 20,000, 50,000 dólares y se los pagan en su oficina y llega él y se los quiere llevar a su casa y en el trayecto no lo está transportando? No sabe que provienen o representan el producto de una actividad ilícita cuando su propio cliente es un delincuente. ¿Lo sabe perfectamente o no? Oye, pero el libre ejercicio de mi profesión, yo tengo derecho a cobrar, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que busca todo esto? Bancarizar, que todo el dinero que uno adquiera, que sea sujeto al sistema bancario. Sí, Edmundo, ¿ibas a comentar algo? No, es así, efectivamente nosotros como abogados tenemos claro determinados actos, situaciones que efectivamente rayan con la ilicitud y principalmente por la procedencia de dinero. Es por eso que no solo se recomienda la bancarización, sino que también la tributación. Efectivamente, automáticamente no hay tributación, automáticamente saltas al extremo absurdo de una operación con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Y dice Humberto, la ética de todo profesional. Bueno, y si la le ética. agregas un nivel de riesgo adicional a lo que comentas, ¿qué tanto vincularía al abogado ahora ya con la posesión de un dinero? Fíjate, como lavador ya el abogado, porque por haber recibido en su beneficio dinero que provenía de una fuente ilícita, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema ahí fuerte también para el ejercicio, mientras nadie sea declarado culpable, ¿verdad? Que pues, no, yo creo que es un argumento de los abogados. Mientras no sea culpable, pues yo puedo recibir sus dineros. Pero ¿qué pasaría cuando ya es culpable? ¿Se convierte en lavador también? Es ahí el problema. Oye, si a final de cuentas tú estás defendiendo a una persona que apenas está siendo investigada, o que en su caso, no vayamos lejos, el hijo de un narcotraficante que recibe su domingo, su mesada cada domingo, lo que le trataron de ser el hijo del Chapo Guzmán. Oye, es que estás recibiendo, pues sí, estoy recibiendo porque es mi papá y yo no tengo recursos, estoy recibiendo un recurso. Lo mismo sucedería con el abogado. Y llegaríamos al extremo de que todos nos volveríamos lavadores de dinero. Todos seríamos autores del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vean el extremo. La empresa, las personas físicas, los contribuyentes, por el simple hecho del impago del impuesto sobre la renta o de cualquier contribución en materia federal que se da la defraudación fiscal, entonces se presume que hay lavado de dinero. Oye, ¿pero por qué? Una cosa es que yo defraude al fisco y otra cosa es que yo sea lavado de dinero. Y si hay una multiplicidad de empresas, pero es que estás dado de alta en Hacienda con un rubro y tu empresa va dirigida hacia otro giro. Y hay empresas fantasmas, automáticamente por esas empresas fantasmas, ¿qué están queriendo hacer en México con los famosos outsourcings? Se están tratando de bancarizar. ¿A qué voy con esto, señores? Ya para concluir, después de casi 2 horas que hemos estado aquí charlando. ¿El delito de lavado de dinero es un mal necesario? Sí. ¿Tiene que ser regulado con una ley de prevención? Sí. Pero no olvidemos la naturaleza del bien jurídico que se pretende atribuir. No olvidemos la dogmática penal, no olvidemos los postulados constitucionales de un Estado social y democrático de derecho, de un derecho penal, de un Estado social y democrático de derecho, porque si no llegaríamos al extremo de sancionar conductas que se quedan en meros actos preparatorios y que esos actos preparatorios, de ser un acto preparatorio no punible, se convertirían automáticamente por una política criminal legislativa en actos preparativos consistentes en la figura de lavado de dinero. No es delito tener dinero, pero no hace falta una regulación no tan extrema. Si bien es cierto, el concepto algún delito, ya nuestra Suprema Corte de Justicia dijo que no violaba el principio de presunción de inocencia, que no violaba el principio de tipicidad. En México, y perdónenme que se los diga, y créanme que me arrepiento cada día por haber votado por nuestro presidente de la República, estamos cada vez peor.
Estamos por una instrucción del presidente de la República que la Unidad de Inteligencia Financiera está a su merced y que al estar en su merced están cazando cabezas y que la única forma de poder, vamos a llamar, extorsionar a las empresas que están involucradas en temas de naturaleza penal es el congelamiento de cuentas, el aseguramiento de cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lograr que las empresas lleguen a acuerdos reparatorios, a criterios de oportunidad, cuando el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no admite criterios de oportunidad. Todos se está queriendo resolver a través de los famosos criterios de oportunidad. Y eso es algo muy grave. Nos queda a nosotros, como operadores del sistema, como juristas, como académicos, como contadores, ¿no?, establecer, alzar la voz y que sean respetados y que sea respetada principalmente la presunción de inocencia. Dice Aldo y Juan, lo que pasa es que en muchos países se está aplicando leyes de extinción de dominio donde se invierte la carga de la prueba cuando le corresponde. Efectivamente, lo mismo sucede aquí en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Tendríamos que se revertiría la carga de la prueba para acreditar la posesión y que esa posesión del numerario hacerla lícita, ¿no? Pero lo que buscan y lo que están tratando de buscar en las fiscalías es en todas las empresas un rastreo del dinero, de los recursos de una empresa a otra, un delito transnacional. O sea, ya trasciende fronteras. Al trascender fronteras puede ser que empiece la ejecución en México y termine la ejecución en Andorra. Y entonces empiezan a ligar todo esto y empieza a haber una pluralidad de personas morales en donde empieza el rastreo de dinero en todas esas personas morales. Vean también que es importante hablar de autoría y de participación. Problema al que se enfrentan los fiscales al momento de formularles imputación o al momento de formular el pliego de acusación en un procedimiento. Personas morales a títulos de autores, a títulos de partícipes. Si hay un compliance offers a título de autor, a título de partícipe, a título de omisión, a título de comisión por omisión, y es ahí donde se empieza a resquebrajar todo para lograr sentencias absolutorias. Pero bueno, no me queda, señores, más que agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Muy contento, muy agradecido de poder explicarles, aunque sea en un corto tiempo, lo que sucede en México, la preocupación en temas de lavado de dinero. Me siento muy orgulloso de estar con ustedes, muy contento de conocerlos. Considérenme, por favor, su amigo. Estoy a sus órdenes aquí en México tienen su casa, y no me queda más que desearles a todos, más que buenos deseos, principalmente deseos de salud. Que todos ustedes gocen de muy buena salud ahora en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. Cuídense mucho, cuídense a los demás y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a todos por su presencia.